Transmisión. No puedo, no puedo transmitir, parece, pero estamos grabando. Vamos a comenzar, hermanos. Hermanas, Kamisaki, Hilatanaka, Kuliakanaka, Askiru Kipanaya. Estamos aquí reunidos y vamos a comenzar este conversatorio, este encuentro virtual para que podamos entablar una conversación, un diálogo, un intercambio de energías, una conversación, ¿no? Entonces vamos a sacar la hojita de coca, las que tengan, es la Inalmama. Entonces la Inalmama nos ayuda a hacer un diálogo más allá de solamente personas, sino también las deidades, los ancestros, las fuerzas de la naturaleza, y estamos en ese sentido levantando un quinto y vamos a solicitar permiso para realizar nuestro conversatorio, hermanos, hermanas. Entonces vamos a pedir permiso a Chichilanaka, vamos a pedir permiso a Illimani, Illampu, Mururata, Huayna Potosí, Yocoyoco, Uchumachi, Iscani, aquí donde cada uno de ustedes se encuentra, cada una de ustedes. Aquí yo estoy en Panamá, en el bosque tropical, los océanos Atlántico y el Pacífico, pero todas estas deidades que viven por acá, el árbol que está detrás de mí, la deidad local, y vamos a pedir permiso para iniciar este conversatorio a la Pachamama, Madre Tierra. Vamos a ir a las diferentes dimensiones también, al Mancapacha, Capacha, Alaypacha, Alajpacha, para poder tener un conversatorio, para seguir el camino que estamos construyendo y continuar nuestras actividades. Entonces vamos a abrir este espacio, hermanos, hermanas, con mucha fuerza, con mucha chama, con mucha camasa, con mucho hayu, para poder iniciar este conversatorio. Entonces, un gran hayaya para cada uno de ustedes. Hayaya. Bueno, algunos antecedentes de este encuentro. Como ustedes saben, hemos tenido en abril algunas actividades allá en Chuquiapomarca, en La Paz. Entonces allí hemos podido tener un conversatorio, hemos podido tener un encuentro en el Día Internacional de la Madre Tierra, el 22 de abril, allí en el MUSEF. Entonces, por algunas razones, el hermano Froilán Laime no logró llegar, pero está con nosotros ahora acá. Entonces, es bueno recordar también que hemos tenido como que un largo proceso para organizar ese evento desde la anterior gestión, que estábamos intentando reunir. Primero era para el tema del Día de la Madre Tierra, justamente, Pachamama, pero también el tema de los mercados de carbono. Pero esto ha ido como cambiando, ¿no? Primero era la ley 157, después la 1720, y ahora estamos ya en otra situación un poco más en ese tiempo impredecible, pues, ¿no? No sabíamos que íbamos a llegar a este nivel, pero también, por otro lado, también se veía venir. Entonces, esto ya ha ido avanzando y estamos aquí conectándonos con ustedes, hermanos, hermanas, y hemos invitado a nuestro hermano Froilán para participar para dar su exposición, ¿no? Y también una hermana Yatiri, que el hermano Froilán ha invitado. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestro invitado, agradeciéndole de sobremanera a nuestro hermano Froilán Laime, a Jacopa, que se va a dirigir a nosotros y vamos a poder conversar con él. Entonces, estamos iniciando este conversatorio de esa forma. Querido Froilán, tiene la palabra, por favor. Adelante. Muy bien, muchas gracias por la invitación a ti, hermano Mori, y también a todos los hermanos que nos están acompañando. Muy buenos días, y que sea pues estos minutos que vamos a compartir de mucha fuerza, camasa, memoria, y también que las palabras nos puedan reconectar a nuestros seres que nos acompañan en todo en toda nuestra existencia.
Eso. Bien, quiero primero mencionar, digamos, siempre con el permiso, ¿no?, de nuestros uibiris y de nuestros deidades, diríamos, desde aquí, desde Kunturmamani, desde la casa que estamos ahorita, pero también todos los achachilas y ahuiches que nos están acompañando. Entonces, siempre recordaremos eso, ¿no? Y a nombre de ellos, entonces, que sea pues en un buen momento para que todos podamos compartir. Bien, bueno, yo simplemente voy a hacer un pequeño comentario de más o menos de lo que yo vengo trabajando hace estos últimos años sobre la parte lingüística. Entonces, eso es más o menos mi especialidad y ahí venimos trabajando. Desde ese lado voy a hacer mi pequeño comentario y el aporte, ojalá que podamos compartir también entre todos. Y sobre eso va a venir la hermana Ana, que ella sí es sabia en todo en este mundo espiritual, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a aprovechar mejor el tiempo con ella. Eso es. Eh, hablando la primera parte, creo que podemos estar, yo creo, todos de acuerdo en que no es nomás decir la madre tierra como Occidente nos ha enseñado en el colegio, en la universidad, de que sería como un mecanismo inerte que existe y más o menos ha seleccionado naturalmente a la evolución de las especies, ¿no? No es solo eso. Entonces, yo creo que ahí estamos ya, creo, todos de acuerdo en que es una persona, es eh, un sujeto, como dirían los filósofos, pero tal vez es mejor decir es Hakera Kyu, en Aymara diríamos. O sea, es también otra persona con el que podemos hablar, con el que podemos compartir y tiene todo. Tiene Chuima, por ejemplo, ¿no? Su interioridad, tiene, a veces se enoja también, ¿no? Como una persona. Entonces, ¿y por qué se enoja? Eso yo creo que vamos a profundizar un poco. Hay que siempre recordarse de ella, ¿no? Entonces, la Pachamama es, a veces, tal vez lo tomamos así como la naturaleza, así, ¿no ve? Entonces, no es simplemente naturaleza, es una persona con todo, con emociones, con enojos, con recuerdos, con historia, todo es la Pachamama. A veces eso olvidamos, ¿no? Yo mismo así a veces no siempre estamos pues, digamos, al tanto de qué es lo que cada día nos está pidiendo o nos está acompañando o nos está digamos, exigiendo también. Entonces, yo creo que cada persona tenemos que corresponderle, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar, hermanos, eso sería la primera idea, ¿no? Es una persona que nos pide muchas cosas, nosotros tenemos que cuidarle también. Entonces, no es solamente una realidad físico-química, diríamos, ¿no? Eso sería la primera idea. Ahora, ¿y de qué cosas se podría enojar? Eso podemos un poquito comentar. Al ser una persona, también tiene sus momentos, digamos, de alimentación, sobre todo es eso. Bueno, a mí me parece eso, ¿no? Tal vez con la hermana podemos aclarar mejor. Tenemos que alimentarle también, o sea, come, eso es. Tal como nosotros vivimos por la comida, ella también vive por la comida, ¿no? Entonces vivimos, creo, gracias a la alimentación, todos. Entonces, y la manera de invitarle, de que coma también igual que nosotros, es pues las loctas o si no, las loctas las mesitas que podemos hacer pasar. Eso es, creo, su comida y ahí le alimentamos, ¿no? La siguiente idea que quería, quizás a manera de un poquito reflexionar, mm, lamentablemente la colonización nos ha traído la idea de bien y mal, ¿no? Es decir, éticamente parece que todo el mundo se divide, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Entonces nos ha traído la idea de maldad, ¿no? O sea,
el diablo, o puede ser hasta las palabras aymaras, decimos ñanja, por ejemplo, o decimos, eh, o sea, el mismo, el tío, por ejemplo, para los mineros. Entonces, pareciera que en la Madre Tierra estuviera también inscrito esa voluntad malicia, ¿no? Entonces, eso quería un poquito compartirles también. En Aymara, por ejemplo, no hay pues la palabra maldad, ¿no? Entonces, ¿y cómo llamamos entonces cuando algo nos perjudica, algo nos duele? ¿Cómo decimos Han Wali? Entonces, Wali es, digamos, el estado en el que estamos muy bien. Estamos alimentados, estamos sanitos. Entonces, eso es Wali, ¿no? Pero para decir lo contrario, no hay una palabra. No hay. Eso es muy interesante. Quizás una tesis aquí podríamos proponer es, no hay la maldad, solo hay acciones perjudiciales entre nosotros, entre los humanos. Eso podemos decir. Ahora, ¿por qué también quería hablarles de eso? Porque a veces se dice la Pachamama es ñanja también. O sea, al mismo tiempo es un ser malvado, digamos, ¿no? Que te puede comer, te puede tragar, que te puede hacer enfermar e incluso te puede quitar la vida. Más o menos a veces así se habla. Entonces, desde la lingüística diríamos que no sería así, sino que, digamos, en su propia vida de alimentarse, es que nos pide y nos exige como sus hijos, que todos somos. Y creo que por ahí va, no es una maldad, o sea, no hay la idea de una entidad que hace maldad al ser humano. Eso no hay en el Aymara. Eso un poquito quería mencionar también. Después, ah, la parte etimológica. Creo que ahí podemos discutir varias cosas. ¿De dónde viene lo de Pacha? Y si es Pachamama. Alguna vez he escuchado algunos maestros también y dicen Pachatay, que debería ser, porque mama es castellano, digamos, ¿no? Sería Pachataik. Ahora, hablando de eso un poco, es muy interesante rastrear de dónde viene esa palabra Pacha. Entonces, hasta ahora conocemos, digamos, convencionalmente de que Pacha sería el espacio-tiempo, ¿no? Hasta ahí, digamos, nuestros investigadores nos han dicho que eso significa. Entonces, en una discusión con una antropóloga, una gringa, tal vez ustedes le conocen, ¿cómo se llama esta antropóloga? Ahorita se me ha ido su nombre, cuyo esposo era pues el famoso lingüista, ¿no? ¿Cómo se llama? Que recién ha fallecido, hace unos 3 años ha fallecido el lingüista, él había sido su esposo. Entonces, ella, ¿cuál es su idea de Pacha? Dice que el Pacha, y yo estoy de acuerdo en esa primera parte, dice, no deberíamos fácilmente traducir lo que es Immanuel Kant, qué es el tiempo, qué es el espacio, decía Kant, es solamente una idea que la mente tiene. Entonces, no existe en la realidad, sino es una categoría de la razón para ordenar espacialmente o temporalmente las cosas. Eso dice. Y también no deberíamos caer en Albert Einstein, su teoría de la relatividad, ¿no? Entonces, al parecer, al decir Pacha, al decir espacio-tiempo, estamos queriendo aplicar muy fácilmente esas categorías kantiana y de Einstein, ¿no? Y hasta ahí yo estoy de acuerdo, porque dice, deberíamos manejar las ideas propias de la Aymara, como se entendía Pacha. Entonces, en esa línea, ¿qué sería la Pacha entonces? Yo a veces escucho a mi papá, otros tíos también, dicen, por ejemplo, Pachar con un tatao, dice, Pachar con un tatao. ¿Eso qué quiere decir? Está viendo el cielo y hay muchas nubes
nubes blancas que están más o menos llenando el cielo, entonces a eso llaman Pachar Kununtatao, ¿no? Entonces quiere decir el Pacha es el cielo, diríamos, la parte astral, no sé cómo podemos traducir en castellano, eso sería la Pacha. Pero por otro lado, también se dice Pacha etimológicamente a la tierra. Entonces, en Puquina, Pacha es pacas, ¿no? O como G tiene que sonar, dice, pagas sería, ¿no? Entonces, eso sería como en Aymara lo que diríamos oraque, eso sería. Es decir, la tierra desde que donde sembramos, donde vivimos, eso sería el pacas, ¿no? En Puquina. Y de ahí vendría el Pacha. Y esta antropóloga, la Denise Arnold, ya me acuerdo, ella dice, sería el desde que amanece, o sea, desde que miramos la claridad del sol hasta que anochece y ya no dejamos de ver la claridad del sol. Eso sería el Pacha o la Pacha, ¿no? Entonces, eso también parece que tiene sentido porque en Aymara hay pacariña, por ejemplo, hay esa palabra. Entonces, ¿qué significa eso? Pacariña. Es, digamos, podemos aculicar entre todos nosotros toda la noche, o sea, podemos amanecer, así más o menos. Eso sería pacariña, ¿no? Entonces, no dormimos, no seguimos y seguimos y seguimos y hasta que amanece el nuevo día, digamos. Eso sería pacariña y eso sería el mismo sentido de pacha, ¿no? Entonces, aquí hay también la discusión. Yo quiero lanzar una pregunta a nuestra hermana que enseguida va a entrar. Mm, Quizás esa amanecida, digamos, esa noche oscura, tal vez ahí está el origen, ¿no? Porque en quechua, recordaremos todos, Pacarina es el lugar de origen, ¿no ve? O sea, donde un pueblo, una familia ha nacido, puede ser un pucho, un manantial, puede ser un barranco, un río, un lago, es el lugar de origen, eso es, en quechua así se entiende, ¿no? Pacarina. Y en Aymara es donde amanecemos todos. Entonces, o el nacimiento en la noche, no sé, algo así puede ser. Entonces, eso sería la pacha, ¿no? No sería algo abstracto o kantiano o einsteiniano, digamos, sino sería esta manera de entender desde la Aymara, desde el amanecer, uh, todo el día, o sea, el horizonte donde se ven las cosas, eso sería. Eso yo quiero, así, a manera de un pequeño aporte, discutible, por supuesto, eh, poner en la mesa, hermanos, hermanos. La pacha sería eso, o sea, todo lo existente en la visibilidad del día, en el horizonte. Eso puedo decir. Y finalmente, antes de entrar en los más espirituales de nuestra pacha, cómo nos tenemos que relacionar con ella. Eso es, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, se está hablando mucho no solamente del cambio climático y la crisis climática, sino que también estamos enfermando más a nuestra pacha, ¿no? Entonces, a nuestra madre, ¿no? Entonces, esa parte es súper complicado también porque no sé cómo vamos a hacer en los siguientes años. Yo les cuento, por ejemplo, en mi pueblo, hasta los animales se están moviendo. Lo que no existía antes, ahora ya existe en mi pueblo, por ejemplo. Las tijeritas, las palomas, otros ya han dejado de existir, también las callas, por ejemplo, ya no hay, están más otras especies, ¿no? Entonces hay un movimiento de especies, diríamos, y eso está afectando, creo, de sobremanera también, porque ya no hacemos, por ejemplo, quinoa, ya no hacemos cañagua. ¿Por qué? Porque ya las palomas se lo van a llevar, o el mismo ratón, que se lo va a llevar, ¿no? Entonces, hasta los pesos cambian, es bien complicado, de que ahora ya comen, pues los pesos ya se lo comen a la llama, hasta vacas atacan. Entonces, eso, ¿qué estaría pasando, no? Es muy complicado eso. Bueno, yo no tengo las respuestas cómo podríamos por lo menos paliar o corregir o no sé cómo podríamos hacer, digamos, que vivamos en concordia, en armonía con nuestra pacha. Eso es.
Bueno, ahora sí, yo quisiera dar la palabra a nuestra hermana y para que nos pueda hablar la parte más espiritual, ¿no? De nuestra relación con la Pachamama. Y si tuvieran alguna pregunta, quizás al final o también ahorita, no sé. ¿Qué dices, hermano Mori? A ver, consultaremos si algún hermano o hermana tiene alguna pregunta que Sí, yo, deseemos. hermano, tengo Adelante, una Juan Carlos. pregunta. Hermano, bueno, hermanas, hermanos, muy buenos, muy buenos días. Bueno, aquí yo soy, como me llamo Juan Carlos Tanamiri. Yo vengo del pueblo de Tiwanaku, hermano, y muchas gracias por ese conocimiento que nos estás brindando. Hermano, tengo una consulta. Parece interesante, ¿no? Tu descripción sobre la Pachamama. Podríamos decir que la Pachamama es todo lo que se ve, ¿no? Todo lo que se ve. Sobre eso, si aplicamos el concepto, la Pachamama es todo lo que se ve de la mañana hasta la noche, podríamos decir que el idioma aymara describe las cosas como las ve. Por ejemplo, digamos, Kalasasaya, ¿no? Cuando alguien ha puesto ese nombre, ha visto piedras erguidas o piedras paradas y le ha puesto lo que ve. Mi pregunta es si en qué momento podemos, si hay se puede, ¿cómo decir? Si el concepto de Kalasasaya en el fondo podría tener sí o no un concepto abstracto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, se hace estudios se hace estudios sobre el templo de Kalasasaya, entonces ahora se debería llamar, por todo lo que se ha encontrado con la ciencia, con los cálculos, se podría llamar a un templo solar, porque está totalmente ubicado hacia el sol y todas las alineaciones, entonces, porque se ha estudiado, ¿no? Se ha estudiado, se ha visto que tiene mucha relación con el sol. Entonces, Kalasasaya ahora se le podría llamar templo solar. Pero lo primero que han visto ha sido, como tú dices, lo que se ve del día a la noche es unas piedras paradas nada más. Entonces, sobre eso no tendríamos que profundizar eso, o realmente con las piedras paradas en el templo de Kalasasaya podemos profundizar bajo un concepto lingüístico, hermano. Esa es mi pregunta. Ya, es muy interesante la pregunta. A mí me permite reflexionar sobre la categoría del mirar, del ver. Para mí es bien complejo, ¿no? Porque no hay una sola manera de mirar. Entonces, lo básico podría ser un ñaño, ¿no? Un ñaño, entonces, eso es mirar. Pero resulta que en Aymara ya había otro concepto también que a veces olvidamos. Entonces, Disculpa, Juan Carlos, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor, hermano? Gracias. ya. Adelante, Zoila. Ya, decía que en Aymara una cosa es el mirar, digamos, el mirar visible, no sé cómo puedo traducir. Una cosa es eso, pero había habido otra categoría. Yo me he sorprendido porque dice que cuando miras algo, eh, o mejor dicho, cuando miras mal, cuando, o sea, lo que ves no es ahí te produce una enfermedad. Hay una categoría para eso. Es decir, miras algo, pero digamos que has visto soldados, pero no habían sido soldados, habían sido piedras paradas como pilares que tú has visto como soldados. Pero como has visto mal, entonces eso te produce una enfermedad. Es decir, cuando miramos mal, también nos afecta incluso corporalmente. Entonces, eso a mí me parece muy, muy fuerte. Ahora, aplicado en Calasase, claro, los que habrán visto, hermanos, los que hemos visto las fotografías de los años 50, más o menos, lo que era Tiwanaku, y verdad, pues era Kalasayasaya, ¿no ven? De eso es lo que han llamado, o sea, son como eran unos picotas grandes, así, digamos, ¿no? Entonces eran unos pampas nomás, eran chacras que estaban haciendo ahí, y unos picotas grandes estaban parados, sobresalientes, y por eso lo llamarían Kalasayasaya, ¿no ve? Entonces, ahora, el siguiente paso, yo estoy muy de acuerdo en que
tendríamos que profundizar, digamos, desde las categorías culturales aymaras, ¿qué habría sido eso? ¿No? Cada patilla, cada, ¿cómo se llama? Cada construcción que eso habrá tenido. Entonces, podríamos ir por eso de el Templo del Sol, podría ser. Aunque aquí también hay una discusión, tal vez solo teórica, ¿no? De que el Aymara es más lunar, dice, más de la noche. Por eso sería Pacari, ¿no? Por Pacariño, nosotros veríamos más las estrellas, más la noche, más la oscuridad. En cambio, el cusqueño, el inca sería más solar. Hay una pequeña discusión teórica, quizás, ¿no? Que hay entre especialistas esa digamos, qué tipo de religiosidad habríamos tenido los aymaras versus los quechuas, sobre todo los últimos quechuas que eran los incas. Eso también hay, ¿no? Y para terminar, yo solamente diría que más que ir al quechua, deberíamos un poquito retroceder al puquino. Eso sería digamos, mi propuesta o la sugerencia, porque alguien me decía, y yo estoy de acuerdo con eso, de que nosotros no seríamos eh, aymaras originarios, seríamos puquinas que nos hemos aymarizado, así tal como en Potosí ahora hablan quechua, ¿no? Entonces se han quechuizado, pero en realidad son aymaras, digamos, ¿no? Entonces nosotros estaríamos guardando la sabiduría puquina, Tiwanacote. Pero por la interacción entre idiomas nos hemos aprendido, digamos, el aymara. Yo iría por ahí, espero haber dicho algunas cositas. Ahora sí, hermano Mori, le daríamos la palabra a la hermana. Sí, adelante. O tal vez creo que Mauricio tenía algo que decir. Mauricio. Sí, a ver, a veces nos complicamos la existencia, ¿no? Queriendo traducir, ¿no? Ese es el gran problema. Cuando queremos traducir, porque cada lengua tiene su mensaje correspondiente, y el hermano, como es lingüista, me va a entender muy bien. Entonces, querer categorizar en la lengua castellana, por ejemplo, si esto es, la pacha es como los cantinianos, como los de Einstein y demás, de querer decir que es tiempo y espacio, ¿no? Nos vamos a hacer un lío. Por eso yo siempre había planteado de que si queremos discutir sobre un modelo de vida, una cultura, sobre su ciencia, su tecnología, tenemos que hacerlo en su propia lengua. Y cuando discutimos en su propia lengua no tenemos problemas, o sea, no vamos a traducir equivocadamente lo que quiere decir el mensaje de ese término, ¿no? Entonces, en ese entendido, yo quisiera no traducirla, porque cuando lo traducimos estamos positivando, y el positivar significa, pues, un poco distorsionar todo lo que ha querido decir nuestros antepasados, los aymaras, los quechuas o los uruchipaya, ¿no? Entonces, en ese entendido, hermanos, yo estoy en esa lógica, ¿no? Solamente eso quería añadir. Gracias, hermanos. Muy Gracias, bien, Mauricio. yo también estaría de acuerdo, siempre ir al origen, ¿no? De la palabra propia para nombrar las cosas. Eso sí. Ahora sí, le invitaremos por favor a la hermana y sobre eso comentamos también. Ya. Waliki hilanaka kullakanaka aski pachakipan aski urukipan arunta aski tapqtawa kitinaka tiq uksatoqena chikanchasita humanakaru ukamaha ñakiuna yansutiq qanaytaq pachatmaka uniritiqa kaha kullaka ana kispe hallukauna yansutiqaqa
Kamaha kauniriti hakintu ayuka nairakata churu kunurun tansa kitis arstanis pa kunuru si churu kilanaka kunurusa Chascuru. kaukanso ka chaskuru tija Acá Ainacha Aymara Marcasan Aymach Ainach Aymara Collana toque. ni istirik chaskuru churu ñankauru kamao ichapuni istitukaja igual quisiera que spawatiña no kaukanso kamutija ichuruq ñankauru allukan tonwa castellana ron gestano viernes janicha Kamasku Kuyaka. Friday. Hichoro viernes urunka sinja akaja kauniditeja achachilaro pachamamaroja pues añani wa akaja chiqan parampi ya kunat ukampi churumant porque ani huichuro huibisakite hani illa urukit ni wilka urukis ukurunakaja kupian parampi hichuroja chiqanpi ya kunateja ñanqan urupa uchuro ichurutej kun langtasis masa kuna hanwali chaqanaxaras maha ukaja usuntas ma anukunasa maki pristanwa ukatwa kaj aksampi pues aquí asiña illan pachachila buena potosichila kuna hanwali nakatsu manakau irbnaqtasip hidatsuma takiru chiqanche pitata kiki para kichuru aka qolla soyo marca sana kuna chaqtata wina kaso utjaski haniki wila warta wina kautpanti ukanakat imhat asip hakitay hanwila akaja kullakanakas hilanakas hananak purnu wasin utjeña pataki hayu kamsasin mait añani inti wilka qana wara paqsimama kiki para ki akaja urinsaya aransaya ukata hukampinaka humanakau aksa tuqena taqituqita uhtasip hitata llawsip hitata harphima ukatuqina hallukanuna kamp qallantañan hilana kullakanak hallall waliki hichakucha aruskip tañani hallukamp qallant kasina auniri teja kaja Pachamama halluk satoqet hayars asip kajnicha ukatja anchit istaskayatu antes que se me olvide lo que decían categorización saptajayan qalasasayaj konam sutichnas intiwil windatos directo voy a entrar sin después me van a preguntar o tal vez directo quieren lanzar mi pregunta también, ¿no? Antes que me olvide eso, quería aclarar sobre la categorización de palabras o categorización o nombrar cosas o nombrar a los lugares. Eso quería aclarar, ¿no? Tal vez les conviene o no les conviene. Ilana acá. Te escuchamos, hermana. Seguí, está muy interesante. Muy bien. Waliki, por ejemplo, nayaha sapakits maujilana kakuyakanaka. Pachamama es Pachamama, sigue va a ser oraque, sigue va a ser tierra, sigue va a ser laca, sigue va a ser cala, sigue va a ser sigue va a salir pasuna gahil susinkane, huirana gahachuskane, umaj puriskane, similiana gah actaskane. Aunque ya caso timbis Pachamama ruchkaneja, sigue va a ser lo mismo. Entonces, simplemente ese ajayo, ese camasa, así que se va a mantener en lo que como es. Así pongas 1000 nombres, después de 5 años puedes cambiar otro nombre, después de 5 otro nombre. Al final, a cabo, sigue va a ser siendo como es y lo que tiene que ser. ¿Cómo quiscan? Y no pone simplemente le quieren poner
viéndolo, digamos, pero no, pues al final sí que va a estar, como que es que ni haneu ka turca que canite, y no ma ya caso tiempos ir hatas kata, narina poner su chasquitas más marías, mamas esas su chasquitas más, pero yo sí que voy a seguir siendo que soy la Ana, sí que no voy a cambiar nada, no voy a categorización o como na que hayu como evi que paño no ta, ala que evi que paño no hapta, mai se toque. Sigue siendo lo mismo. Jararanco sí que va a ser jararanco, víbora sí que va a ser víbora. No se va a volver con ala, no se va a volver con cuatro patas la víbora. Entonces sí que va a ser así. Ay, ukamay, ukana caja. Anejaya, hakirina cachay. Yaqipacha ukana karñan kachna yaqipa. Anchitaq tiwana coja, mansuchata heya. Tiwanaku hanha k'añaspuqa haqnipiman suchatakas patij. Tiwanaku kaqalasasa iwanaka waliman suqi. Taqini hay saraqstana. Taqini hasta uros aroma saraqtana ukaruqnubi turistana sukampi sariq. Waliman suchataykut ukaha. Haniya anchaqa kataq tamskunas. Hani urapas ancha mistaq pero hay lugares que la gente no va. Ukan urapans anchita hichuruqa ñan qhawruna kanukaqa sarnaqapi aruma llamakis chika aruma kimsa willtal horas ña puni llukanakaqa kunas uñistirista mukatqa walipi wilapar aptayristama mukatqa hiwañaru uchasipqaspa hallukama uksa tuqita uka categorización hallukam palkasinuka yaqar muñakipi nukata ukampuchsa hallukaqa hallukaru apistas igual que pakiskas hilanakullakanaka hichaqa askikita nukaqa nich'askikunapi ch'uqarisqa t'arimunapti hilanakullakanaka. Waliki. Vamos a continuar entonces. La Pachamama engloba lo que es Oraque, Laca, Hawira, Uma. Sin agua no podemos vivir, entonces tiene la Pachamama, tiene también lo que son valle, junt Oraque, Yapi Oraque están hanicha, Yapi Oraque, junt Oraque con diungas, ukan hachaco canak ut kunat ukam utjeja junt ukat lacapa ukay achuyeja lacaja, los minerales de la tierra son esos, entonces por eso le da en esos lugares esos productos, ¿no? Allukata ukaq Pachamama ukatpi hakirej ajayuni, kikip ajayuni, kikip manqasiri, hiwasakamis k'ist'atas takitas ust'istas pay kikiparaki hupanakar ust'arakija, ukatapi hiwasaja, waqt'añasaja kuna mesita, ukataw k'intu nayraqat k'intun t'añaja, hani hupanakaq phiñasiña pataki, han Pachamama ust'aña pataki, nayraqat qullar t'aña, qullar t'asnaja, arsi walik wawit hutaqs, katuqt'istoy kamismata katñuint'ay istoy wawiktan nuqa, hallukama hiwasar katuqt'istoq katapi k'intu wakt'ayaña, ukataq awarintinpi ukatqa hallukamata, ukaqa mayt'asiña, watupanakaq iyawsas ukamas achuyapaq harakuhiranaksa, hallukawa Pachamama kaqa taqpachuwa puquyaraku uqaqalanakas ukaqa kunatij uraqit miskutaq ukanaka hakirkamatin hilanakullakanaka, haniwmayasa han hakirij utkiti, ukatqay ukamanqitqa mistunirakichik uka hisk'aquqanakasa, huyrasas ukanaq achuraki, kunaymana productos ukunakas achuraki, hallukata ukamaq hiwasaq alluk sampiwa yanapta astana kaqa Lurawinpi, hiwasati hanik ukamay t'asqañaniqa, ukatpi akurunakas hiwasaqtaqi niraki cristiano muytaqtanu kat. Cristiano hasinaqa hanimay t'asqtantiqkunatiqa aka achachilanakata, Pachamamata, inti willkata, warawaranakata, paqsimamanakata hanimay t'asqtanti ukata ukam huyphinakasa huypsqaki, haniki wakamar sumas achuwayjiti, diungas tuqinsa lupintqi, hallukhamaki akurunaka sarnaqataqa arakut. Hiwasaq hallukhampi haniwa upanakaruq iyaw sisqtanta niw llaqtantiq anchaq ukathamuq hallukhamas utharaki akaqa uraqi sanqa, no? Hiwasaq uraq patanaq llaqstanu, uraq patanaq kirkamaqa
yaqaña sapuni umas ukaq nasmuru achachilaja ch'alt'asiña uqata puch'uqa uqata hisqa puch'unaka halsunki uqaq ch'alt'asiytaqa yas uqaqa misusinkikuna umaskuna ukitas halasinki umt'asiskutana uqata ukitas umanpuna hakatarakichaq hallu kamakiw aqsam uraqisa uñhawinqa uqatqa samart'añaraq uraqisaniraq inapunkuna kimikuna kanpis waranta haraqtana akurunaka walisum achuñapata con warantaq tanuqata uqata ishq'alakunaka siwaray haraqtan ishq'alakunakaqa uthi yaqipanakaq uqa suma yaqalaquna karman q'antiri hallukumanaka ukanakaq walikis karaki halluka mawhilanaka kullakanaka aka uraqi tuqita askasina pachamama tuqita askasina mahakiri ahayu halluka makipana kikiparaka akaqa kawniriteqa ichaqa yamakisakaqa mayu paqsistanuaqa nicha kitisa aymarata yatiq kamsatas mayu paqsiq Llamayo. llamayu paqsi alluka anchitaqa pata tuqina kanqa aptapi hallukan kasktanpi huiranaka aptapin llamaytapin hallukan kasktana uqata aptaptaq ñana aychaqa kaqa cristianismo kan istanaqa espiritu kohutaniqa nicha espiritu uqaqa hanipi uqañas católico hallwanaka uqamush awayqapqiq pero uqaqa huirana karu q'uwasht'añapi ukuru huirana karu uqaqa illaru ispallaru ispalla uqataqa uywa illaru halluka q'uwasht'aña ukuruna kanqa q'uwasht'a kasinqa Pachamama Diospa kart'añaraki nayraqata uqaruq uqa walikpin apayistaq akamaraq aka naq ukanpi hakt'asiskaq walik uqan apayistaq Tierra Virgen sasay ch'alt'asiña kuna wilanpis wilanchik t'asiña uqata hallukhamata maranja uq'anpi huiranaqa apaysinkistan achuyasqani hallukaw Pachamama hupanpi hakañawa hupanpi aruski t'asna hupanpi ullar t'asna hupaq nayraqata awishaq chistuniq yasta akaqa mayuqa llamaypaq sinkistanqancha junioqa San Juana qallantaniq San Juanataq yasta hanapina aka 3 de mayo awishaw kitinakis unch'ukipita wara crucero kaqa chakana saptaqa ya uka crucero hallukaqa primero de mayo están hay castellano ukurut halanti 2 de mayo halanti 3 de mayo halanti primero de mayo halanti uka naira satapi tay uka 2 de mayo halanti uka tay pisat 3 de mayo halanti uka qipasat hallu kamay uka unchukiñaje uka qarwanaira unchukiña qarwanaira t'unat hanuka hach'anakachi kunhamanis uka huiraq hach'anakachuqa aqraqa makiwa poqon huiraq t'unachuqa t'unakiw achun hallukamuqa awichaq chiqay nayraqata awichaq hiwasaq untasapi Pachamama pal kasaqa sarnaqa siñasaq hani poqtanti hiwasaq ukuruq ukanaka hani poqtanti kitis qhamaki sarnaqtan ukan sarnaqasaqa ukatpi hani huiranaka achqitini awishaskishistu ukat San Juanan ukalita apharakini kunhamas avera huypiq kunhamas sarpiq huypiq kawsarus wali uka huypiqa qawraniti qalaman qaruqa qawriqanicha ñuqapaqritati hallukamaw Pachamamata palkasinqa sapur arqayaskistu ma libro kaspas libro tsuk'anpi uka Pachamama ma libro kaspas kama cada año cada gestión cambia su forma akamarqa esta gestión va a ser de esta manera mauqa ukanakan huiraq minusani iramanakan hana achkani akamaraq pampan achun hana hutir maranja ballen achun tansi hani altiplano achkanit entonces hani altiplano anchu wakiasiñamakitiq ukanak han walisuma uñhasiñatakiqa huirahan pist'añipatakiqa ima siñamaypi ruwach'uñ wambiskatay ch'uñun turktasinit uka fruta estanqaya moqsachunak ukanpi hakt'asisqaña hallukamaw Pachamama tuqita hakasiñaqa hillp'achaqa yaqañ aruntasiña
ukatja han amuk sarnaqañ akam hichuru ñanqa urunqa sinsa haniw sustitatat past'uyamam nas murachachil sasasuka puch'urur sawañ no ukat kun uhur t'asiñapun hanipun kuniyat qasaqa uhur t'asi hayu kamawa pachamam sarnaq kasinja uñhata karaki sarasiña karaki hakaña karaki kilanakulla kanaka askikiskit están entendiendo Hisa. waliki o alguien por ahí no entiende ya ayuka Pachamama t'arskasina, uraq tuqi t'arskasina, thaki tuqi t'arskasina, ukakipka Pachamama akaja wayra hallukani haykanicha, uka wayra ukaja samana hallukaj uka wayram chikapi sararakiq, uka samana ukaja esa ukaja uraqman qatqay ukaj misturakchik ukaj hump'ipay, Pachamama hump'ipay ukawa uka wayranak utqayaraki qutanja kikiparaki hump'ini ukanpipi akaja aire ukaj utjiqa han ukamakaspaqa hani utkaspatiq ukanpi ukaja Pachamama hump'ipa samanapa halluka ukaj ukata wajiwasas askinjama kanja samana halluk samarta asiraktaná samstan hanuka hanukanpi haniwa kasnatiq hilanakulla kanaka wasuru walurunaka por ejemplo kanja autollantanak pichanta wayqapuka ukaj ñanqachaqtanpi hiwaspaypa ñanqashtan Pachamaruq hani sumaña patakiqa hiwaspash paniwkitis ñanqachkitiqa hiwasawa Pachamaruq wal llanqashtanaq Pachama haniwa antisaqay manqayistu umayistu ukam hakaychistu hiwasaruq hiwasasti hanuwal haqina katanpikum Pachamaruq kunan kanpi siq'ichikataqtana hani manqapak ukak churaqtanti hanukaqa hanuwali qullana kanpis uchikataqtana ukamatiwa ñanqashtan Pachamaru inti willka qanaru tatarusa haniki arun t'ataqit uka inti willka qana tatasa arun t'aña uka inti willka qana tataqa kikipa qullaniraki kunapachitiqa akaq inti willka halsunqa ukaq umaq quntasitaq usuta astasqa quntasitaqa qullar t'atanwa t'upanpi wa aski qulla ukaq kikipa aka uraq pachasa qullara kikiwa o sea que en pocas palabras, podría decir la Pachamama tiene todo. No necesitas ir a la farmacia, no necesitas ir al médico. Médicos científicos ancho caro saraña. Todo completo tiene. Kikip ñiq'ina kasa, qullas karakiki, ñiq'inpi awstasita, artritis, reumatismo katuta, awstata, kututsuyata, ukata, qollta asiraki. Sales minerales, ukanakas utjaraki, junto. Umanakas halsuraki, uka Pachamama junto umanakas halsuraki. Patañas yatiñapi apnaqaña, yatiñapi hak'achasiña. Ani ukamaki inaki amukija chullpaki hak'achasiña, tanukaja aruntaña, parlaña, ukatja kuna untu hallukasa k'intu waqt'añapuni, ukat yawsatmay. Qult'asita hallukamaw hilanakulla kanaka aka Pachamama uraqi tuqita palkasina taqikuna aka uraqiqa taqikuna ukan kaskiw hakawisaqa hiwasakiw akaja han uraqini haniwa kasnanti hanitaq aka uraqi kaspaqa haniwasaq hakasnanti pero uraqi mejora hiran hiwasani hakaspa porque hiwasaqa ñanqachiristanaqa ukatuwa hallukama utjaraki hilanakulla kanaka inaspachaqchik humanakaw uksa tuqita ars'anipaqata se han dormido, creo. O todos se han ido a almorzar. Allá, hermana, allá. Allá, hilata, allá. Hermana, buenas tardes, hermanita. Gracias. ¿Sabes qué? Yo entiendo, Aymara, pero no te he entendido muy bien todo. Esa parte que has repetido, ¿me podrías repetir en español?
Ala. Sí, lo estuve aclarando del tiwanaku, por ejemplo, el tema de categorización, porque creo que estaban hablando ustedes, por ejemplo, les he escuchado y entonces estaban diciendo que al tiwanaku se le podía llamar, ah, no sé qué sol han dicho, se me ha escapado ahorita, tiempo de Templo sol, solar. eso han dicho, ¿no? Porque ahora se llama Kalasasaya, ¿no? Kala es Kala y Sasaya, ¿qué es? ¿Saben ustedes qué es Sasaya? Kuna Sasaya o Sasa. ¿Quién sabe qué es Sasa? Juliaca, kama ukaqa. Medio xan yurrawaita Asasaya kasita sería pues. Akama ukilata kuliaca kama. Qala yatay kunas qalaq, ¿no? Saya, Sí, saitata ukataya. Ukat joteja, ya, saitata. Qala igual saitata que sí, ukanut kanta. Ukatay joteja, qala pero sasaya, ukat ukama joteja. Qala sasaya, qala saitata naka ukanut utanja. Ukamana nakaru. Medio ka tiwana kumakan yuri waita ukat. Ukat yat porque tataja ukam parleire aputa awichita ukam parleire ukat. Ukama winara kan saphan. Qala sasaya, qala sayata naka utkanja. Ukatay qala sasaya ukamutu. Uka Arturo Pustanski, uka Hanson hiwas aro kwat kupa qalasa sa kupa ki ham seja libro na kan qalqa ka qalasa sa etrikta pero hiwas atake ukana ya kama ojil Kalasaya, hermana Kalasaya se dice. Ya, walikiski uhaluka, ukatumana caja con puerta del con saftasa, hayuka hani amuyo hanja. Ina pone con su timbis uchasipkataja. A ver, el hermano me decía que la aclare en castellano, ¿verdad? Yo sigo hablando en aymara. Bueno, le vamos a aclarar, hermano Gilata, lo que estaban hablando de categorización de ese Kalasasaya de Tiwanaku. Yo en mi criterio digo, pueden poner mil nombres, puedes analizar de todo lado, puedes analizar de noche, porque de noche igual llega, ¿no? Entonces, puedes poner mil nombres, o cada 5 años, o cada 10 años puedes cambiar el nombre, pero al final sigue va a ser siendo eso. El Kalasasaya sigue va a ser siendo Kalasasaya. No lo vas a cambiar nada, simplemente por nombre lo vas a cambiar, nada más. Entonces, Kala sigue va a estar siendo Kala. Sigue, siempre ha sido Kala y sigue siendo Kala. Con el pasar del tiempo, sigue va a ser Kala. Entonces, Kala Sasai, sigue va a ser. Puedes poner mil nombres, pero sigue va a ser siendo lo mismo. Así como yo, digamos, yo desde niña, mi papá me ha puesto Ana, y ya pues, con el pasar del tiempo sigo siendo Ana. Cuando voy a ser viejita, sigue siendo Ana. Cuando ya voy a estar muerto dentro de la tierra, sigue va a ser la Ana, era así, ¿no? Entonces sigue va a ser lo mismo. En vano puedes poner los mil nombres, tal vez para un poco eh, resaltar o no sé, para tocar el tema, pero sigue va a ser siendo lo mismo. Aquí pasa. Ahora, sí, la tierra sigue va a ser. Es lo mismo, hermano. No es tan necesario, yo diría, poner otros nombres o categorizarlo o estudiarlo, porque más bien nosotros creo que lo estamos tergiversando. Muchas cosas de los incas que han manejado los abuelos, lo estamos olvidando más bien, ¿no? Más bien yo creo que lo que era antes, como el hermano dice, Kalasayasaya. Después, como no podía pronunciar, la ha puesto Kalasasaya, ¿no? Porque nosotros no escribíamos, como les digo, en la naturaleza que leemos en la Pachamama, no se necesita escribir, ahí tienes su lectura. Juan Kena es leit añama, ne Kena es dibuj kata tecnove, leit añama churkunan es jualione, tani chalione, cauxatsu con huipini chani huipini kana haikwa. Uka leit añama, tienes que leer en realidad lo que dice la Pachamama.
Ahí esas categorías se tienen que manejar. Ukay achilan que se apnaxina. ¿Con quién nos han hecho callar? Con la escritura, ¿no? Ellos han dicho, no, así se escribe. Ahí nosotros hemos fracasado porque nosotros no escribíamos, nuestros tatarabuelos no escribían, sino que ellos de distinta manera leían, mejor que ellos, pero bolir hum sirkentjain, ukampeja atip awechisto, hanicha. Entonces, sigue va a estar, hermano, eso te decía, eso te aclaraba, ¿no? Sí va a estar lo mismo, y en vano vamos a cambiar 1000 cosas, 1000 palabras. Solo ese es mi criterio, tal vez otros también deben tener opciones, pero ese es mi criterio, esa es mi posición, ¿no? Tal vez algo más hay que aclarar, hermanos, hermanas. Hermanita, muchas gracias por su aclaración. Como ya había empezado, al hermano lingüista le había preguntado, ¿no? Podríamos decir, digamos, que el idioma aymara, cuando se ha visto algo, es la primera impresión, ¿no? Como tú dices, piedra siempre va a ser piedra y piedra parada siempre va a ser piedra parada, ¿no? Entonces, yo le decía al hermanito, si aparte de piedra, podríamos entender que ellos estaban refiriendo a algo más profundo, ¿no? Una piedra parada, y en ese concepto hay algo más profundo lo que nuestros hermanos nos querían decir, ¿no? Ahora el hermano ha dicho que si tú pronuncias mal eso, o lo describes mal, te puedes enfermar. Eso me ha parecido muy interesante y le agradezco, ¿no? Ese concepto, el último concepto que dio el hermano, que te podías enfermar al describir algo que siempre va a ser lo mismo, te puedes enfermar, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos diciendo Kala Sasaya pronunciando mal, hasta nos podíamos estar enfermando porque estamos pronunciando mal, ¿no? Debíamos pronunciar bien realmente qué significa cada palabra. Tal vez podría ser un poco usando la imaginación, podríamos decir que cuando los dieron el primer nombre, cuando vieron estas piedras paradas, dieron y le dieron como un bautizo, ¿no? Bautizaron esas palabras, entre comillas bautizar, o nombraron como una especie de protección también, podrían estar protegiendo, ¿no? Bueno, eso me nace así, de acuerdo a la conversación que tenemos. Muchas gracias, hermana, por su aclaración. Exacto, sí, también. A ver, aclarando de eso, no solo en Tiwanaku hay ese, en Tiwanaku es grande, ¿no? En Tiwanaku son piedras grandes, o sea que es un lugar muy sagrado, ¿no? En aquellos tiempos, como les decía, ha debido ser más sagrado. Ahora que ya permanente la gente va, se vuelve, pues, ya se vuelve amable, ya se vuelve manso. Es como decir un huraño, un niño huraño. Entonces, cuando más gente va, les regalamos algo, y en otro te acerca, ya no se escapa, en otros te regalan, todos te abrazan, todo, ya, pues es normal, natural, ya no tiene miedo, recibe a quien sea. Entonces, así ya se ha vuelto el Tiwanaku, pero en generaciones antiguas, en tiempos de Inca, ha debido ser pues un lugar sagrado donde se tiene que, como les digo, hablar a las rocas, hablar a las piedras, hablar a los lugares sagrados. Primeramente siempre el quinto, siempre la coca y la mama, y recién acercarse. Pero hoy en día ya no es, ya sacan nomás fotos. Eso, por ejemplo, ocurre. Por ejemplo, mi papá siempre dice, como han hecho cargos dirigentes y a veces no hay auto, no hay auto. Entonces, sí o sí tienes que ir a pie, pues, en unos 6 horas, toda la mañana, desde 4 de la mañana hasta mediodía tienes que ir a otras comunidades o llegar hasta municipios, son 6 horas, 7 horas de ida. Entonces, a pie tiene que regresar y no termina la reunión a las 5, 4, recién termina, regresa. A la casa, ¿a qué hora llega? 11 de la noche, casi medianoche llega. A esa hora está llegando a la casa. Entonces, a veces 1 de la mañana llega. Entonces él dice, no, estoy viniendo el camino, y ahí estoy escuchando bombo. Dice, no, está tocando el bombo. eh, Ahí están bailando la gente, dice. Pero, y dice, esos son lugares sagrados donde es su punto, como les he dicho,
porque todo completo tiene pues la Pachamama, el tierra, como decimos, hoy día es ñanja oro, te digo, ¿no ve? Es como le decimos ñanja a sus ajayos de la Pachamama, a su expresión de la Pachamama. Entonces, ellos están bailando, es su hora, entonces salen, se alegran, dice. Y son las piedritas chiquititas que están, nadie lo pone, automáticamente ahí están las piedritas chiquititas y con sombreritos así, eh, piedritas largas, chiquititas, paraditas y sombreros con planitos, piedras planitas. Entonces, esos son, en la noche se convierten humanos y gentes, y así como gentes, y hacen su fiesta. Entonces, mi papá dice, ese lugar tiene encanto, hay que tener mucho cuidado de pasar ese lugar. Antes que llegues a ese lugar, o por ahí siempre tienes que pasar, entonces sí o sí tienes que hablar, sí o sí tienes que sacar tu quinto, como a las autoridades no les falta la coca, no les falta cómo andan ellos con eso, entonces ya antes que pases ese lugar ya tienes que chalearte para que no te haga mal. Hasta piedra tienes que ponerte para que no te haga mal. Ya pues tienes que protegerte en sí. Entonces, como si nada pasas, ¿no? Pero escuchas, cuando tú calladito pasas, no sabes, escuchas y puedes encontrar y se puede abrir la tierra. Y peor, eso pasa a los jóvenes, ¿no? Se abre la tierra, están bailando, participan en ese baile, ya pues en la noche ahí nomás aparecen durmiendo y se vuelven locos, ¿no? Entonces, hay así lugares muy sagrados. Son esos lugares que tienen encanto. Por ejemplo, a esos lugares llevan el charango para ser bendecir, dicen, ¿no ve? Eucaro hachen charango, chigaroma ayata, charango. Te lo van a bendecir y vos te lo traes, claro, con un paguito haces. Y si no haces el paguito, pues, a vos te puede hacer enfermar, ¿no? Charango bien va a tocar. Ayu kamay ukaja uka siku pusirina kas ayu kamay apnaq apjej ukaja chikarma pi parlani ukajas y chorana warakit su paguito más le das y te ayudan de esa forma, pero también puede ser a la vez dañino, les puede agarrar, les puede hacer enfermar espiritualmente el ajayo. Ustedes se pueden hasta, ¿ahora qué tal me van a comer? ¿Qué tal? Así te asustas y de verdad te puede asustar y te puede quitar tu ajayo. O sea, se pueden enfermar. Entonces, eso otro curaría es, ¿no? Ya eso como trueque ya tienes que pagárselo. Preparar mesa o si no, hacer un trequecito con un animal, lo que pida la Pachamama, lo que pida el lugar. Son lugares, no es todos los lugares, solo son lugares que son muy sagrados y no se pueden acercar fácil, especialmente en la noche, ¿no? O días sagrados. Especialmente puede afectar eso cuando estás solito, zapaki. Así, hablando de esos lugares que son, entonces, Okajkikipa nayrajwali suma pachan wali encanton kamanaka pachay wali manshataji hilana kullakanak hayu kanakampikiw arhat anewerista hilana kullakanak. Waliki Culiacán, ya más y utjito na yanja. Wali kilata ver. Acá machaje. No ya acá como waliki como aruskipta Pachamamaja taqueo, ¿no? Taquela ahora acá kunaiman pero hiwasani hiwasaro acá gringo acá kaisa Europa Estados Unidos marcan tapeja estudiar acá antropología o que toque tapeja hiwasaro kunatu kam mayataki ukanaka wal hiwasaro con jamas hakasip ta kunanaka lurapta wali kalqatanaka uthiqa ukathupanaka hiwasaraqa uña injasi con jamas para acá injasta y con jamas hiwas acá sarnaqtanqa ukaru hupanakaru ma acá Castillo Durcha modelo de vida ukama hiwasuru injapta kunarle te akanki porque kaisa Japón
Estados Unidos haqina kaq ya hasta han kunaru puriqa hiwashi así taqiqa puriqa hananaka si están kaisa Estados Unidos, Japón, Europa kankus haqina kaq sarnaq pachaqa hiwas haqaq pacha sastan no haniu kamakita hermana kaisa hupanaka antes hiwasaru injas sinsa sapqa no akanaka uka antes hiwaskus sarnaqtanja kus hakastanja kus aka espiritualidad tukan taqikur natural suksat pachamamar q'allupaytanqa ukana kay q'al hiwasaru concepto ma copio kamlorami muena kayan sa Estados Unidos marcan porque humao hijas ma kaisa Estados Unidos Europa marcan haqa hiwaysi que kama nia Santa Cruz ukaru purini maneja muy pachata Santa Cruz hasta kunayman ya haqa hiwaysi que ukaru ukata queja acá hani chaqayaña que pachate acá sawina acá sarawina kasaja hani chaqayaña que tangan human igual cosa chamanchata nayata que wali cosita porque hani chaqayas naja hasta hani kuna poneru poriris na ukampio kun jamás uka jamás pat humata que hermana con pacha kullaka. Sí, un campo que así siempre es. Y yo quiero culparles en sí, van a disculpar, les pido mil disculpas. Quiero culparles así y sancionarles si quieren alguna vez. Porque todos los escritores que son escritores de libro, literatura, ellos son los culpables de vender nuestra cultura. Venden gratuitamente. Nahane wali walhay nahtua sin monta, porque ¿quién nos va a quedar? Si todos los escritores van a vender de nuestra cultura gratuitamente, ¿cuánto cuesta un libro? Tiene 100 páginas, ¿cuánto cuesta ese libro? Y buena cultura tiene. O sea, prácticamente de nuestra cultura nos han sacado, ya, autoría está ahí, ya has hecho, pero estás vendiendo gratuitamente nuestra cultura. Eso está muy mal. O sea, yo digo, está muy mal. Tal vez todos me van a contradecir, tal vez todos me van a decir, no sirve, ¿cómo va a hablar así? Todos tenemos que escribir, todos hay que plasmar. Así dicen, para mí no es necesario plasmar. ¿Qué te va a quedar? Un día aquí, ¿qué vas a tener? Igual que, igual que riqueza naturales, es nuestra cultura, nuestra cosmovisión. No puedes vender así gratuitamente, escribir en los libros. A veces, por eso yo no quisiera hacer mucho que hablar, mucho que sacar, porque te roban y como fácilmente ese libro se compra, digamos, aquí cuesta 100 bolivianos, en extranjero cuesta, digamos, $200, entonces ni eso recompensa. Entonces, eso es lo que hacen los escritores y eso es lo que enseñan las universidades también, ¿no? Aunque ellos dicen que bien es, pero nuestra cultura es lo mejor que tenemos. Por eso nuestros achachilas han tenido que manejarse de esa. Por eso también no nos han podido invadir. Hay ciertas cosas, tal vez rincón a rincón ha llegado esas corrupciones, tal vez los españoles han llegado, pero no han podido invadir. Hay ciertos lugares que no han llegado, hay ciertos lugares que eran medio ciudades, medio tierras tan ricas o que era facilidad acceso a la tierra, los caminos han llegado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reflexionar esa parte. Yo creo que la única debe ser que estoy protestando así. A veces tan fácil quieren decir, no, hasta nuestra medicina natural, lo que manejamos, por ejemplo, eso es tema espiritual, es otro. Ahora, medicina interna es otro lo que se toma, los mates, combinación de mates, compuesto de mates, ¿no? Entonces, hasta esos mates existen para poder lavarse de esas ñanjas. Entonces, fácilmente lo vendemos afuera y la gente de eso se inventa. Por eso, cualquier enfermedad ellos fabrican para nosotros ya sí o sí podamos someternos a ese lado. Entonces, hay que proteger nuestra cultura, hay que proteger nuestra medicina, hay que proteger nuestra tierra. Por ejemplo, yo protesto mucho, demasiado protesto. La verdad, yo quisiera guardarme todo, no quiero que se lo lleven nada. O sea que nuestro huipala, quien sea, hasta de calzón utilizan.
¿Cómo es la huipal? No es para calzón. O sea, estoy protestando, pero no, o sea que duele, duele. No pueden utilizar quien sea. Nuestra medicina lo propio no pueden utilizar y así lo están haciendo como tú lo dices. Esas gentes vienen y nos roban y allá en dólares venden. Eso es lo malo. Y fabrican sabiendo que nosotros todavía tenemos más vida, tenemos todavía estas riquezas, fabrican esas enfermedades, como por ejemplo eso, el coronavirus que ha llegado, ¿no? Ha sido fabricado, ¿no? Y como en el mundo podemos terminar a esta gente. Para eso ha sido. Pero nosotros, como tenemos por lo menos algunos rinconcitos guardados nuestras medicinas, entonces hemos podido sobrevivir. Yo, por ejemplo, ni una vacuna me he hecho, ¿no? Porque por eso no trabajo en ninguna entidades públicas. ¿Por qué? Porque así te obligan a vacunarte, te obligan a ciertas cosas a someterte. Entonces no debería de ser así. Y el Estado no protege eso. Entonces, van a disculpar, Gilatas, Cuyacas, que a veces yo protesto. No está bien, tan fácilmente sacamos afuera, tan fácilmente escribimos y lo vendemos y de lo gratis ellos tienen. Y porque hay lugares nomás que estamos preservando donde mejor ser, yo siempre digo, mejor ser salvaje que ser un así avanzado, ¿no? Eso sería mi idea, Gilacuyacanaca. Walikit, Hermana, hallale, askikiskit, hallale. Waliki, hallale, hallale. Walik, los restos se han dormido. Deben estar protestando grave. No, hermanito, yo te estoy escuchando atentamente, creo que tú la tienes clara y en muchas cosas estoy de acuerdo contigo, ¿no? Vamos a preservar, ¿no? Algunas cosas que no podemos decir todo, ¿no? Hay que preservar y eso cuando va a salir todo a su tiempo, ¿no? Todo a su tiempo va a salir. Walik, Ukama katuk tawañan hanicha, hanuka kuna anakachuti, tal vez alguna consultita para, ya estamos, creo que más tiempito de lo que nos había mencionado, ¿no? Ya no hay nadie, entonces nosotros cerramos. ¿Listo? Yakarata, panejila kiukan ichuksinipki. Walik, hayayapan hilakuyakanaka, kipurkama. Hayaya, Kuyaka, Ana, Paisuma, muchas gracias por esta sabiduría que ha compartido tan amablemente con nosotros y nosotras. Le agradecemos profundamente desde nuestro Chuima sus palabras necesarias, importantes. Le agradecemos por darse el tiempo de hablar con nosotros, con nosotras. Le extendemos un abrazo fraternal, un abrazo respetuoso, una alegría haber contado con su presencia en esta conversación. Vamos a dar la palabra tal vez a, no sé si la hermana Guara tendrá alguna preguntita o un comentario o alguien más aquí que nuestra hermana Ana, tan buena persona, está acá eh, para comentar y hablar un poco más. ¿Alguien más quiere decir algo? Tal vez Suara o Juliana o Lisette o Marta. En el grupo generalmente tenemos siempre la idea del chachawarmi, ¿no? De la participación de los hombres, pero también participación de las mujeres. Y eso también nos ayuda a tener un equilibrio, una armonía, una forma así de tener de ambos lados, ¿no? Entonces, vamos a invitar a las hermanas, si es que quisieran preguntarle algo a Ana, por favor. Juliana. ¿Nos escucha, Juliana? Sí, aquí Jaipuquipan, Gilotanaka, Culiacanaka, muchas gracias, hermana Ana. Muy lindas tus palabras, también nos hacen reflexionar. Estoy muy de acuerdo con lo que dices de la huipala, ¿no? Que es un símbolo bien grande, pero que se ha transformado, como han dicho, ¿no? En algún lugar
un trapo de chifa, ¿no? Pues lo manejan como quieran y como les desee, como ellos quieran, ¿no? Y no le dan la dignidad y el respeto y el significado que tiene. Entonces, muchas gracias nada más, hermana Ana, por tu sabiduría, por tus palabras. Y bueno, eso nada más. Ayay. Hayaya. Ya, wali kallalla kipan. Kama hilana kuya kanaka, haneu qilqap haneu alhap hatat ukataraki alchinaka hachasip kaspan. Acá abuelo aljantzwatan, acá nas culturas aljantzwatan. ¿Qué vamos a guardar para los nietos? Hay que pensar de los nietos. Si no es el mundo se va a acabar. Nos van a invadir los japoneses, nos van a invadir especialmente los japoneses, ¿no? Los chinos, ellos nos están invadiendo hoy en día. Dios pagara. Muchísimas gracias a todos los hermanos, hermanas por su participación y por escucharme. Hasta otra oportunidad. Hallakipan, Ilana Culiacana. Jiquisincama, Cuyaca. Bueno, así como hemos abierto el espacio, también lo vamos a cerrar. Muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Vamos a elegir aquí unas cuantas hojas de coca. Tengo unas 4 hojitas para ir cerrando. O si alguien más tiene algo que decir para ya cerrar nuestro evento el día de hoy. Pachamama, Madre Tierra, muchas gracias, Paisuma, por este espacio, por habernos encontrado, por haber podido conversar, por haber escuchado a la hermana Ana, al hermano Froilán, que han aceptado tan amablemente nuestra invitación. Muchas reflexiones, mucho estamos procesando todo lo que se ha escuchado en esta reunión. Un gran hayaya para todos ustedes, cada uno de ustedes que ha participado, para sus familias, las personas con las que se van a encontrar esta tarde, y para todas las comunidades, y un hayaya, hermanos. Hayaya. Ayaya. Ya, 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 ya.